¿Qué tal, amigos del Gurú TV? Estamos aquí en una nueva cápsula más de historia de aquí de Empalme Escobedo, y en esta ocasión tenemos un súper invitado que es Carlos Rojas. Muy bienvenido a tu programa. Tenemos la oportunidad de tenerte aquí la primera vez. Gracias por la oportunidad. Ya anteriormente habíamos visto este espacio para ti y ya por fin se dio la oportunidad. En esta ocasión queremos que nos platiques un poco sobre la historia de aquí del ferrocarril en Escobedo, lo más representativo del pueblo. Dime más o menos desde dónde abarcó el inicio, desde qué año. Bien, pues no, muchas gracias a ustedes por el espacio para platicar. Y bueno, el ferrocarril, hay que decirlo, llega sobre todo a Chamacuero en la década de los 80 del siglo XIX. Va a ser en 1882 cuando la vía atraviesa el territorio de lo que hoy es Comonfort, y a partir de ese momento, hacia septiembre de ese año, de 1882, van a quedar también ya establecidas 3 estaciones, únicamente 3. Una en Soria, una en Chamacuero, en Comonfort, y la otra en Rinconcillo, hoy Rinconcillo de los Remedios. La de Rinconcillo y la de Soria, bueno, pues desaparecen, y la de Chamacuero se conserva todavía. Pero en específico aquí en Empalme González, como se le conoció a esta población que surge a principios del siglo XX y que surge gracias al establecimiento del ferrocarril, bueno, va a comenzar entre 1902 y 1904 los trámites para la adquisición de terrenos. Hay una idea muy generalizada de que don Eusebio González, uno de los dueños de la fábrica de Soria, donó los terrenos para que se hicieran. Y por eso se le llamó González. En realidad se toman terrenos de varias haciendas, y hasta donde tenemos entendido fue una compra que se hizo. Se compraron terrenos, sí, del Molino de Soria, de la hacienda de Guadalupe y de la hacienda de Melgar. Con esas tierras pues ya queda un buen territorio, y va a dar paso a que hacia 1904 se quede ya establecida una estación, los talleres, unos patios de maniobras, y va a ser Empalme porque, bueno, dicen o nos dice la gente de manera muy coloquial, porque se empalman las vías, o sea, porque hay más vías, ¿no? Porque hay más vías y se unen, como tú lo dices, más con más lugares. Y bueno, pues como confluyen más, pues se hace necesario tener talleres y tener más trabajadores, y una serie de situaciones que a la larga generaron el surgimiento de una población tan importante como lo es para Comonfort el día de hoy Empalme Escobedo, ¿no? Repito, en esos inicios con el nombre de Empalme González o de González. Exactamente, platicábamos que esta era la estación principal, aparte de las dos. Entre los datos históricos, ¿puedes comentarnos o platicarnos cómo se vivía aquí el pasar de los trenes? Bueno, yo te comentaba que el tren le va a dar vida a este pueblo. Este pueblo se debe definitivamente a la estación del ferrocarril y al ferrocarril mismo. ¿Y cómo es que un tren le da vida a una población? Bueno, basta pensar en que los pueblos antes del ferrocarril pues se regían sobre todo a partir de las campanadas de los templos, de las campanas, ¿no? Del ruido que generaba la campana para llamar a misa, o para anunciar que son las 12 del día o las 3 de la tarde, o marcaba, por ejemplo, marcaba los ritmos del día, ¿no? de la vida. Y cuando llega el tren, bueno, pues se escuchan los silbidos de las máquinas, pero también se escuchan los silbidos de las estaciones, que también traen además un tiempo tratando de ser muy precisos, ¿no? En sus llegadas, en sus salidas, y entonces la dinámica social pues se va a regir de estas poblaciones como esta, pues a partir de los horarios que marca el ferrocarril. Y también eso, decía yo, va a traer más gente, y más gente va a requerir pues de más alimentos, va a requerir de más servicios, y por eso nos encontramos que hay un momento a principios del siglo XX que en Chamacuero se sigan hablando de posadas o de mesones, y aquí pues ya hay hoteles, y hay varios hoteles,
y hay varios restaurantes, y hay varias cantinas, y hay varios centros de diversión, y otras cosas que la misma población, los mismos trabajadores y la misma gente que llega aquí o que va de paso, ocupa, ¿no? Y eso va a marcar la vida de la gente. Claro, empieza a fomentar lo que es un desarrollo económico en lo que es el pueblo. Y entonces, en esta parte es cuando se construye también lo que es el patio de maniobras, ¿o en qué parte entra en la historia? Bueno, en realidad estaría mintiendo si te digo una fecha, pero el patio de maniobras va a tener que también construirse desde los primeros años. Uh-huh. Ya para 1912, 1915, 1914, 1916, ya se menciona un patio de maniobras, ya se mencionan talleres. ¿Y cómo se mencionan? Bueno, en notas de periódico, donde aparecen incidentes, donde alguna máquina se quemó, donde algún trabajador sufrió la pérdida de una extremidad. Recuerdo esa nota aparece en un periódico de Celaya que se llama El Informador, bueno, se llamaba El Informador, y es sobre un conflicto que hay entre los trabajadores de la estación, un garrotero, que por cierto dice la nota que era negro, dice, y que al estar un poco como pasados de copas, ajá, pues tienen un problema, una discusión, y pues mata a uno de los compañeros, ¿no? A garrotazos. Entonces, en este tipo de notas, pues ya se menciona que hay taller, que hay un patio de maniobras, que está la estación, que hay un jefe de estación. Para 1914, 1916, que estuvo ocupada por fuerzas constitucionalistas, pues también hay un cuarto que sirve como el tipo cuartel, o donde estaba o donde tenían sus reuniones, ¿no? Estos militares, uh-huh, que además, siendo militares, también se convertían en los jefes de la estación. Okay. En el Archivo Histórico Municipal hay un fondo documental que es de la estación de ferrocarril de Comonfort. Ajá. Pero aparecen documentos aludiendo a las estaciones y al ferrocarril de ese momento, y llama la atención que en ese momento pues fueran estaciones o ferrocarril constitucionalista de México. Hay otra nota muy interesante de 1915, de febrero me parece, marzo, no me acuerdo bien, pero es de 1915, previo a las batallas de Celaya, en donde el jefe militar de esta estación está mandándole un telegrama a Jesús Carranza, hermano de Venustiano Carranza, donde pues le hace de su conocimiento que han bloqueado las vías, que las han levantado para evitar así el paso también de los grupos de villistas, que también utilizaron el ferrocarril para moverse. Mencionas ya sobre Carranza. ¿Qué otros personajes históricos pasaron por esta estación? Bueno, sabemos que a finales de 1915 Carranza estuvo aquí en esta estación. Pasó la noche en el mismo tren donde él viajaba, pues eran los trenes presidenciales que estaban llenos de lujos, ¿no? Estaban acomodados para todas las necesidades, uh-huh, del presidente y de su comitiva. Pasa la noche aquí, en la mañana se va a Soria, lo invitan los trabajadores de Soria a que revise los talleres, a que revise los telares, porque estaban parados por una huelga. Y la nota del periódico dice que él pues da instrucciones para que comiencen los trabajos inmediatamente, ¿no? Desconozco si eso sucede, él da la indicación, quién sabe si se haya acatado o cuánto tiempo tardó en acatarse, porque bueno, son procesos. Sabemos que Soria pues sí siguió trabajando. Estuvo también en otra ocasión, hacia 1924, Álvaro Obregón, uh-huh,
También estuvo Plutarco Elías Calles, estuvo también, bueno, Melchor Ortega, que fue gobernador del estado de Guanajuato, que era trabajador de esta estación y que era originario de Comonfort, de Chamacuero, ¿no? Es el único gobernador que ha sido comonforense. Estuvo luego en el 1945, Miguel Alemán Valdés, cuando inauguró aquella parte de los talleres. Ajá. De hecho, hay una foto muy, muy bonita que tomaron en ese momento. No aparece Miguel Alemán, pero aparece la edificación, lo que hicieron, que fue la remodelación de los talleres, y una máquina que está, no me acuerdo si va saliendo o va llegando, pero se ve la diferencia también con las máquinas anteriores. ¿En algún lugar podemos encontrar esa fotografía o más del archivo histórico de la estación? Sí, esa fotografía está, ustedes la pueden consultar en la página de la Fototeca Nacional. Ahí ustedes ingresan, le ponen Empalme Escobedo o Empalme de González y esa fotografía les va a salir. Ustedes la pueden descargar y imprimir y pues colocar en algún marco en sus casas. Pero además existe un repositorio documental, un archivo más importante de ferrocarril a nivel nacional que está en Puebla, es el CEDIF. Ahí está el Museo Nacional de los Ferrocarriles y está el archivo también del ferrocarril mexicano. Ahí, hasta donde yo tengo conocimiento, pues hay planos de esta estación, hay fotografías de esta estación y hay documentos relativos a esta estación. Eso lo sabemos por las guías y los instrumentos de consulta que tienen. Yo no los he consultado, solo lo sé por estos instrumentos de consulta. Pero pues quien quiera puede darse una vuelta a Puebla, hacer su solicitud y bueno, pues poder consultar estos documentos de la historia del ferrocarril. Sin duda es un parteaguas que ha ocurrido aquí, más bien ocurrió aquí en el pueblo para incentivar todo lo que fue la cultura, los asentamientos, el inicio y el crecimiento de todo lo que fue Empalme de González o Empalme Escobedo ya en la actualidad. Y por último quisiera que me comentaras si tú tuviste alguna vez la oportunidad de viajar en tren. No, yo nunca tuve la oportunidad de viajar en tren. Recuerdo haberlos visto pasar por Comonfort, quizá fueron los últimos trenes de pasajeros hacia 1993, 94, y digo lo recuerdo porque eran azules, veía a la gente e incluso les decía uno adiós, ¿no? Algunos respondían el saludo, otros no, pero sí, yo creo que iba en el jardín de niños más o menos, sí, 1994, 95 por ahí. Algo que queda en la historia de nuestros recuerdos, algo que posiblemente pueda llegar a volver a ocurrir de nuevo. ¿Tú crees que eso pueda llegar a pasar? Mira, desconozco cómo van los procesos, pero independientemente de si creo que pueda volver a pasar o no, yo creo que serían viajes muy interesantes, serían viajes muy culturales, que disfrutaríamos muchísimo, ¿no? Porque si se van a usar las vías que ya están, pues se pasan por cañadas, se pasa por a un lado de tramos del Camino Real, se pasa por túneles, ¿no? Por cascadas, bueno, nuestro país está lleno de maravillas naturales y yo creo que eso pues sería muy gratificante para quien viajara en tren. Okay. Bueno amigos, hasta aquí esta cápsula del día de hoy. Vamos a seguir informando más y trayendo más historia de aquí de Empalme Escobedo y de todas las localidades de Comonfort. Nos vemos a la siguiente y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.